En un mundo de muchas voces, volvemos a la única verdad que permanece, la palabra de Dios. Bienvenidos a la verdad y solo la verdad. Dios le bendiga en este hermoso día de una manera muy especial. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de que nos permite una vez más poder estar delante de su presencia para compartir una palabra de parte de Dios que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirla con cada uno de mis hermanos que están viendo y que van a ver este video. Y quiero buscar inmediatamente en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1. Donde dice la Biblia, así la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Padre, gracias por tu linda y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir en unos minutos este verso que tiene una tremenda enseñanza. Quien escribe esta carta es el apóstol Pablo, un hombre esforzado y valiente, un hombre que lo dio todo por el Señor. Y mire lo que enseña el apóstol Pablo en este verso, donde dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, que si un hermano sorprende a un hermano en una falta, cometiendo algún error, pecando contra Dios, mire lo que el apóstol Pablo enseña en la Biblia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Primero se dirige vosotros, o sea, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero lamentablemente el caso, en estos tiempos la cosa ha cambiado mucho. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque en estos tiempos, si un hermano es sorprendido cometiendo alguna falta delante de Dios, ahora en el tiempo moderno es que se usa, agarran un celular, lo graban, lo suben por las redes, lo critican, lo murmuran y lo juzgan, lo condenan. Muy contrario a lo que el apóstol Pablo enseña en este verso, donde la Biblia dice, vosotros, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dios nos llama a restaurar a un hermano que por alguna razón cometió una falta, pecó contra Dios. Como hombres aquí en la tierra, nosotros cometemos falta, nos equivocamos muchas veces, fallamos. Pero a mí me corresponde como hombre de Dios, es que si encuentro a alguien, me encuentro en el camino pasando algo semejante, una persona haciendo algo semejante que esté fallando, yo debo ayudarle. Yo debo, en vez de hundirlo, en vez de yo criticarlo, en vez de yo subirlo a las redes sociales, yo tengo que ayudar a ese hermano. La Biblia enseña muy claro en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 6, dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Miren lo que dice la Biblia. Con misericordia se corrige el pecado. Nosotros tenemos que aprender a tener misericordia de aquel hermano que por alguna debilidad cometió un error, una falla. Dios no quiere que nosotros, en vez de ayudarlo, entonces nosotros que en estos tiempos lo que hacemos es que lo hundimos más. El único ejército en el mundo que mata a su compañero en la guerra, lamentablemente es el ejército de la iglesia. Eso da pena y vergüenza decirlo. Eso da pena y vergüenza. Porque es que nosotros no tenemos misericordia. Es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Todo lo contrario. En el libro de Santiago, la Biblia habla muy claro. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de Santiago. Dice en el capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y dice la Biblia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que dice la Biblia, que se hará juicio sin misericordia con aquel que no tiene misericordia. Si nosotros vamos a la historia, vemos en la historia, por ejemplo, como el rey David.
La Biblia enseña que el rey David, desde su juventud, desde que era un adolescente, era un niño temeroso de Dios. Era un niño que de su adolescencia fue apartado, se guardó para el Señor. Y llegó a ser el rey de Israel. Y no hubo un rey como David. La Biblia enseña que tenía un corazón conforme a de Dios. Porque David sabía humillarse. David sabía perdonar. David sabía a quién le servía y quién era su Dios. Sin embargo, David cometió varios errores en la Biblia. Y uno de los errores que David cometió fue que David tuvo relación sexual con una mujer que no le pertenecía. La mujer de uno de su gabinete, de Urías. O sea, David pecó con esta mujer. Y luego que peca con esta mujer, luego manda a matar a su esposo con la espada de sus enemigos. David quiso tapar el sol con un dedo. David quiso tapar todas las cosas. Pero nada hay oculto que no salga a la luz. ¿Y qué pasó tiempo después? O días después. Bueno, Dios mandó un profeta llamado Natán. Ir un profeta a dar un mensaje a un rey, eso le podía costar hasta la muerte. Perdón. Pero este profeta llamado Natán, Dios le dio sabiduría. Y cuando llega el rey David, él le entra y habla con el rey David, lo saluda el rey David y comienza a hablarle de una historia de un hombre que era rico y tenía mucho ganado, numerosas ovejas, pero que había un siervo que tenía una sola ovejita, que la tenía en su pecho, que comía en su pecho, y que pasó un caminante. Y cuando pasó el caminante, este hombre rico que tenía tantas ovejas, mandó a que guisaran, es decir, que las cocinaran al caminante. No usó de la de él, que tenía muchísimas, sino la de su siervo, que tenía una sola oveja. Cuando Natán le narra esta historia al rey David, David se enojó, porque David decía que había que hacer justicia. David se enojó y dijo David que tenía que morir este hombre, por lo que hizo, una injusticia. Sin embargo, Natán le dice a David: pero David, ese hombre eres tú. Es muy fácil cuando alguien comete un error señalarlo. Es muy fácil cuando alguien comete una falla juzgarlo, condenarlo. Porque es que en estos tiempos que estamos viviendo, lamentablemente el caso es así. Mientras estamos en la tierra, podemos cometer cualquier error porque somos seres humanos. Nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Pero ¿cómo es que un hermano que se da cuenta por alguna razón u otra que alguien falló, lo va a subir a las redes, lo va a atacar, lo va a mandar al diablo, que se vaya al infierno? Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque David era un hijo de Dios. Y por los pecados que él cometió no dejó de ser un hijo de Dios. Entonces, ahora en estos tiempos, ¿sabe qué está pasando? Que el pueblo de Dios, por falta de conocimiento y sabiduría, se une al enemigo. Porque el enemigo en estos tiempos está buscando cualquier cosa para atacar a la iglesia, para atacar a un hombre o una mujer de Dios. ¿Y qué pasa nosotros como iglesia? Que nosotros, en vez de orar, en vez de, hermanos, de nosotros no tapando, porque lo que está mal está mal. Lo que está mal conforme a la palabra está mal. Pero yo, como hombre de Dios, yo no puedo ponerme de acuerdo con el enemigo para hacerle la guerra a un hermano que quizás cometió una falta, o quizás está equivocado, quizás está errado. No puedo unirme al enemigo para hacerle guerra al hermano. Eso, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Nosotros tenemos que alguien está mal, está haciendo algo incorrecto. Bueno, llámelo por teléfono, acérquese a ese hermano y hable con él. Y conforme a la palabra, amonéstele en el amor de Jesucristo. En el amor de Jesucristo. Si nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 1, en adelante dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medid, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirá tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces nosotros muchas veces
tenemos una viga en el ojo, o sea, estamos haciendo algo incorrecto, peor que el que lo está haciendo, pero nosotros vemos la falta en ese hermano y queremos entonces condenarlo, queremos juzgarlo, queremos, hermano, lo subimos a las redes y comenzamos a atacar por las redes sociales. Mire, las plataformas de las redes sociales es una bendición de Dios si se sabe usar, pero lamentablemente muchos, no todos, muchos, o algunos en el pueblo de Dios no la están usando como deben usarla, porque la están usando es para atacar. Yo digo que muchos hermanos, que son mis hermanos en Cristo, pero están operando en el espíritu de Saúl. ¿Qué hacía Saúl? A Saúl, antes de ser el apóstol Pablo, de convertirse en el apóstol Pablo, Saúl perseguía a los cristianos. Saúl, Saúl buscaba a los cristianos, hasta entraba en las casas, los sacaba, los llevaba a la cárcel, los maltrataba. Incluso fue el culpable de la muerte de Esteban. Saúl perseguía a los cristianos y él pensaba que con lo que estaba haciendo le estaba agradando a Dios. Sin embargo, estaba mal porque Jesús le salió al encuentro camino a Damasco, que iba para Damasco con carta a los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para buscar aquella persona que hablaban de Cristo, que eran cristianos, para llevarlos presos a Jerusalén. Y el apóstol, entonces ahí Jesús le salió al encuentro. Y cuando Jesús le sale al encuentro, el apóstol Pablo, camino a Damasco, entonces Saulo, que después de Pablo, se convirtió entonces en uno de los hombres más poderosos en Dios. Y comenzó a hablar. Y fue el que escribió este libro de Gálatas. Fue el que escribió este libro de Gálatas, que tenemos que hacer misericordia, corregir con misericordia. Es que con amor se corrige el pecado. Es que si está mal una cosa, está mal, pero hágalo con amor, hágalo con misericordia. Considérate a ti mismo, porque tú puedes hacerlo peor. Tú lo puedes hacer peor, mi hermano que me está escuchando. Tú lo puedes hacer peor. Entonces tú tienes que tener misericordia. No mire la paz de tu hermano. Todos tenemos falta, cometemos errores. Entonces tú y yo tenemos que hacer es ayudar al hermano, que se levante, que ser restaurado. No te una al enemigo para hacer la guerra. Oye, para hacer la guerra a tu propio hermano. Porque sea lo que pase, que con algún error está haciendo cosas incorrectas o algo, es tu hermano en Cristo. Te va a unir al enemigo para hacer la guerra a tu hermano. Eso no es de Dios, mi hermano. Eso no es de Dios, mi hermano. Eso no es de Dios. Usted tiene, mi hermano, hay que hacer lo que dice la Biblia. Acérquese, llámelo por teléfono, vaya a su casa si puede y ayude a su hermano. Ayúdelo, corríjalo con amor, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que hagamos las cosas conforme a la palabra. Mi hermano, no haga eso, lo que muchos están haciendo en las redes sociales, que solamente están mirando la falta de un hermano para entonces atacarlo por las redes. No predica la palabra, solamente usa las redes para atacar al hermano. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, mi hermano. Si usted está haciendo eso, mi hermano, usted está mal delante de Dios. Porque usted no puede perseguir a su hermano y está de acuerdo con los enemigos. Está de acuerdo para hacer la guerra a tu hermano. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ahora, no te reitero, no te estoy diciendo con esto que lo que está mal. Pero no te pongas de acuerdo con el enemigo y te gusta al enemigo hacer la guerra a tu hermano. No, mi hermano. Vamos a hacer lo que dice la Biblia, a restaurarle con espíritu de mansedumbre. Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga de manera especial. Yo espero que estas pocas palabras que hemos compartido en esta tarde sean de mucha bendición para usted, ya que la Biblia así nos enseña en el que tenemos que tener misericordia. Porque lamentablemente Dios no va a tener misericordia con aquellas personas que no tienen misericordia. La Biblia enseña que tenemos que tener el amor de Dios y que tenemos que amarnos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros y que tenemos que hacer las cosas en el amor de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo espero que sea de mucha bendición para ti. Comparte este video, comparte esta pequeña enseñanza bíblica, compártela con otros hermanos que pueda ser también de bendición que yo sé que va a ser de bendición para ellos. Compártela, mi hermano, dale like, suscríbete a nuestro canal, toca la campanita y apoya este ministerio para que este ministerio se siga expandiendo y pueda seguir trabajando, llevando el mensaje la palabra del Señor a muchas personas que tanto la necesitan. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Te pido que esa palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos y que tu pueblo podamos hacer las cosas correctamente, como lo dice la Biblia, que no estemos de acuerdo con el enemigo, a unirnos al enemigo para hacerle la guerra al hermano, sino que hagamos las cosas conforme a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús.